Las pruebas de oxidasa y catalasa son pruebas básicas del laboratorio de bacteriología que nos van a auxiliar a la identificación preliminar y en algunos casos hasta definitiva en el reporte para ciertos géneros en particular. Y en este video vamos a observar tanto el fundamento como el procedimiento práctico y algunas recomendaciones para su realización. De manera preliminar debemos conceptualizar que ambas pruebas se van a realizar con colonias bien aisladas, ya sea obtenidas en un medio de aislamiento primario o a veces hasta en un diferencial, dado que la colonia debe estar pura y no debe haber contaminantes para dar tanto falsos positivos como falsos negativos. Comenzando con la prueba de catalasa, la catalasa es una proteína con hierro, similar a la hemoglobina en su estructura, la cual tiene una actividad enzimática específica que va a hacer que el peróxido de hidrógeno sea convertido en agua y oxígeno. El peróxido de hidrógeno es tóxico para las bacterias y al realizar esto va a protegerlas de esta toxicidad. Y generalmente todas las bacterias aerobias y la mayoría de anaerobias facultativas la poseen, salvo la excepción de los estreptococos. La prueba se utiliza en principio para diferenciar ciertos géneros, principalmente los cocos gram positivos pertenecientes a los géneros Micrococcus y Staphylococcus, que son catalasa positiva, de los estreptococos, que son catalasa negativa, aunque también puede utilizarse para diferenciar especies de Campylobacter, de Neisseria y de Mycobacteria, aunque estas dos últimas con un protocolo un poco diferente al protocolo convencional. Cabe aclarar que todos los anaerobios por definición son catalasa negativas. Para realizar la prueba vamos a tener que recolectar una colonia, ya sea con un aplicador de madera o bien con un asa de platino o de nicromo, y vamos a colocar la colonia sobre la superficie de un portaobjetos. Consecutivamente, lo que vamos a realizar es añadir una gota de solución de peróxido de hidrógeno al 3% o agua oxigenada comercial, como estamos observando en este video. Una prueba positiva, como la estamos observando, se define como la presencia inmediata de burbujas. En este caso, estamos testeando un estafilococo, el cual es catalasa positiva. Por otra parte, como estamos observando, una prueba negativa es la ausencia de burbujeo, como estamos observando en este caso con un estreptococo. Cabe hacer la aclaración en este espacio que es muy importante que cuando tomemos las colonias a partir de agar sangre, nuestro aplicador o nuestra asa no toque y no lleve residuos del medio, ya que la sangre tiene actividad de catalasa aunque débil y puede llevar a la confusión y dar un falso positivo, aunque esta reacción es un poco más lenta que la reacción inmediata como observamos con el estafilococo. También otro punto a considerar es que si utilizamos un asa de nicromo, podemos colocar primero la gota de peróxido de hidrógeno y después colocarle la colonia. Pero si lo estamos realizando con un asa de platino, esto no es posible porque puede llevar a dar falsos positivos por los productos de oxidación al esterilizar el asa. La prueba también puede llevarse a cabo en tubo, en donde de 3 a 4 gotas de peróxido de hidrógeno se colocan en un tubo corto y se le agrega posteriormente la colonia para la evaluación de formación de burbujas de igual forma. Existen variantes de esta prueba de catalasa en donde la concentración del peróxido de hidrógeno va a variar respecto al 3% convencional. Estamos hablando de técnicas un poco diferentes, como la utilización del peróxido de hidrógeno al 15% para la diferenciación de Bacillus de Clostridium y al 30% para micobacterias y neisserias. Sin embargo, estas pruebas son de un laboratorio de bacteriología ya un poco más especializado, no básico. Ahora, en cuanto a la prueba de oxidasa, la oxidasa es de igual manera una hemoproteína y que tiene una actividad enzimática con actividad en la cadena respiratoria, al transportar electrones al oxígeno molecular y formar agua.
El fundamento de la prueba consiste en que se utiliza un colorante, la NN-dimetilparafenilendiamina, la cual en estado reducido es incolora. Sin embargo, al estar oxidada, cambia a un color azul o morado, en presencia de la enzima citocromo oxidasa, otra molécula coadyuvante que es el 1-naftol y el oxígeno ambiental. La utilidad de esta prueba es primordialmente clasificar a las enterobacterias, ya que un resultado positivo a esta prueba descarta cualquier tipo de enterobacteria. Aquí estamos observando una clasificación de bacterias con importancia médica entre oxidasa positivo y oxidasa negativo, en donde observamos que dentro de los bacilos gram negativos más frecuentemente aislados, las enterobacterias son negativas, pero Pseudomonas, Vibrio, Campylobacter, Aeromonas y Plesiomonas son oxidasa positivo. Y esto nos va a ser de gran utilidad, más que nada cuando estamos hablando del coprocultivo, ya que, como sabemos, cualquier coprocultivo va a tener flora normal, la gran mayoría enterobacterias, y los patógenos van a ser oxidasa positivo, por supuesto, sin hablar de Salmonella y Shigella, que son enterobacterias, pero un poco más fáciles de diferenciar en un medio de aislamiento selectivo y diferencial. Para realizar esta prueba vamos a necesitar tiras reactivas disponibles en el comercio, la cual tienen una zona en donde ocurre la reacción, y es en donde nosotros vamos a tener que colocar con un asa de platino la colonia. La vamos a tomar de nuestro medio de aislamiento primario y la vamos a extender en el área reactiva de la tira. La prueba se debe de leer dentro de 20 a máximo 40 segundos después de haber colocado la colonia en el área reactiva y buscar un cambio de coloración. En este caso estamos viendo ejemplos de bacterias oxidasa negativas, que no hay ningún cambio de coloración. Sin embargo, cuando esta área reactiva cambia a color azul o morado, la prueba se considera positiva. Por lo general, las tiras reactivas tienen una escala de color para ayudar a la diferenciación, ya que por el propio crecimiento bacteriano, dependiendo de qué medio lo hayamos ocupado para aislarla, la propia colonia puede tener color por sí mismo y puede llevar a alguna confusión. Como recomendaciones, el fabricante nos indica que la prueba no debe realizarse con asas de nicromo, ya que puede dar falsos positivos. De igual manera hace la recomendación de que no se utilicen colonias que vengan de un agar en donde el pH sea menor a 5.5, como en el caso de cuando hay fermentación de carbohidratos y producción de ácido, como estamos observando aquí en un ejemplo de agar XLD. Sin embargo, en esta ocasión se comprobó para esta misma bacteria, tanto en agar XLD como en agar Müller-Hinton, y los resultados fueron negativos, concordantes. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que no siempre puede ser así y mejor atenerse a las recomendaciones del fabricante, ya que indica que en la presencia de ácido puede resultar un falso negativo. Y por último, mencionar también que hay alguna otra variante de esta técnica en la que se utiliza el reactivo líquido propiamente dicho y se colocan 2 gotas sobre las colonias a investigar. Sin embargo, esta prueba ya está un poco más en desuso, ya que el colorante en sí es tóxico y es más seguro utilizar tiras reactivas. Y pues bien, habiendo revisado y visto el procedimiento de estas 2 técnicas, no queda más que aclarar que son utilizadas para una identificación presuntiva, que nos va a ser de gran utilidad en ciertos algoritmos de investigación en colonias sospechosas, sobre todo en los cultivos de exudado faríngeo, por ejemplo la catalasa, o del coprocultivo, la oxidasa. Sin embargo, es de aplicación en cualquier tipo de cultivo bacteriológico, aunque por supuesto en conjunto con los resultados de los medios diferenciales y de algunas otras pruebas bioquímicas que puedan realizarse, nos puede llevar a una identificación definitiva del agente en cuestión.